Iniciamos, bro. ¡Uy! Perfecto. Que el Gadus nos ampare. Mm, Ahí estamos ya. En vivo, en directo. A todo color. Excelente. Listo, profe. ¿Cómo anda? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias Linux aquí con otra aventura más. Excelente, ya Bien. preparados. Nos gusta estos temas. ¿Qué más, no? Aquí está. Aquí está. Ahora deje enviar el link de en vivo. Pum. A mandarlo. Sí, profe. ¿Ya terminó sus clases, profe? Sí, subí los videos, terminé hace como una hora y mañana que no tenía clases, hay una maestra que está grave con COVID, Oh, otra maestra que su papá se murió en Estados Unidos por COVID, oh. entonces hay dos maestras que no están presentes, entonces hay una sobredemanda de horas. Entonces, estamos cubriendo todo el mundo. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Listo, listo. Ah, creo que se va a conectar Víctor Santos. Ups. No, digo, a la conferencia. O sea, aquí con nosotros. No, 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 no. Ah, A ver nuestra plática. Ahora somos solamente dos, bro. iba a estar. Lalo, pero no. Peregrino también, pero no se ha conectado. Pues va a estar bueno porque de runas, acuérdate que yo estoy muy en contra de las runas porque no hay consenso, hay tantos cambios en las runas Sí, que era lo que depende. estaba viendo esa parte, profe. Hay muchas diferentes interpretaciones, ¿no? Y hay Y cambios y unos le ponían y otros le quitaban y es un protoabecedario, realmente es un protoalfabeto que algunos místicos lo quisieron utilizar como artilugio divino, ¿no? sí, Pero pues no, pues que estaba viendo mucha de la historia de las runas, ¿no? Las runas, desde el significado, pues dice, es un secreto, susurro o misterio. Puede ser, ¿no? Puede ser el secreto, el susurro, el misterio de esa parte de la vida, pero pues a través del tiempo, híjole, se ha perdido mucho realmente el significado de las runas como tal, porque las runas que conocemos pues son las del... y luego tenemos dos partes, ¿no? Las celtas y las vikingas, que pareciera ser la misma, pero realmente son cosas diferentes, las celtas y las vikingas, ¿no? Y más vemos más las runas vikingas, que están basadas más en la parte de la mitología de Odín y cómo las obtiene, ¿no? sí, En- pero eso solo es una parte, o sí, sea, hay que recordar que las runas existieron creo que hasta el siglo XVII, XVI, XVII creo, y es toda la parte gálica, toda la parte, o sea, no nada más es la parte norte de Europa, ¿no? Sino también es la parte alemana, toda esa parte de abajo, ¿no? Lo que eran los los países Países gálicos, Bajos. sí. Sí, estaba Y, leyendo esa parte, ¿no? Que era... Algunas de las runas también se le da una etimología para la griega y viceversa, ¿no? Las griegas con las runas, o sea, llegaron a ese grado donde pues ya es mucha la mezcla que se tiene de las runas como tales. Y anglosajonas, los sajonas, anglosajonas, uh-huh, toda la de anglosajona. latinas, griegas y anglosajonas. Entonces a Así es. partir de ahí, híjole, se ha perdido mucho. Algo que
pues vi ese hecho de las runas, que se perdió realmente el sentido original de ellas, pero pues siguen siendo utilizados como, ¿cómo decir? Aquel significado que se conoce más, o con el cual está más, más actualizado y utilizado actualmente las runas, ¿no? También vemos que pues ahora algo, no sé, que coincide con algo que conocemos, bro. este que se pasa de boca a oído solamente. Entonces toda la historia que conocemos de las runas no está escrita como tal, es una suposición de las runas, ¿no? Y que están ahí escritas. Los vikingos en su tiempo, los celtas, pues las utilizaban, ¿no? Ellos decían que era el lenguaje para hablar con Dios, que creo que ya van dos cosas que vemos aquí, que son lenguajes para comunicarse con el ser supremo, con el creador, ¿no? En esta parte las runas se utilizaban para eso. Y a partir de ahí las tallaban en las piedras, tallaban ese significado, donde contaban la historia de su pueblo, la historia de cómo era con esas runas, ¿no? Y se comunicaban pidiéndole oraciones o haciéndole peticiones a Odín, a esos dioses que estaban en Asgard. Sí, se creía que si tú escribías de cierta manera y en cierta forma las runas en, las, en los objetos, podrían cobrar cierto misticismo, ¿no? Cierto poder o protecciones o cambiaban de valor, ¿no? De ahí digo, y eso se asume, ¿no? O sea, por lo que descubren los arqueólogos que han descubierto. Creo que famosos es un brazalete y una medalla, no me acuerdo. Digo, va a disculpar tu auditorio, que no me considero experto en runas, pero soy más adicto en la parte histórica de la runa, y el problema que yo le veo a la runa es ese detalle, como tú decías, o sea, el conocimiento no nada más se ve pausado en algunas veces, sino entrecortado en otras. Y en esos entrecortados resulta que algunos hicieron confundieron las runas o lo vieron mejor, o no sé, el chiste es que hubo cambios. Entonces, pues si le agregas a los cambios y agregas que los maestros era de oído de boca a oído, de voz a oído. Sí, entonces está cañón. Y estudiar las runas requeriría de encontrar un maestro, ¿no? Que pudiera tener el sentido místico de ellos y no nada más hablar de las runas, o sea, no nada más decirles, mira, así está esto. No, porque se vuelve un discurso histórico. Entonces, sí. ahí es donde yo le veo el problema a las runas. Y los trabajos que yo completé sobre las runas eran abocados a eso, ¿no? Que el valor del estudio de runas o rúnico, como quieran ver, yace en el histórico, ¿no? Desafortunadamente. Y concluía que no debemos de que nuestra historia mística, bueno, lo que sería nosotros en nuestra parte, ay Dios, mesoamericana, ¿sí? con la cultura náhuatl y la maya, que estamos de recuperarlo y que no nos pasara lo mismo, ¿no? Entonces yo lo tomaba como una advertencia, porque ya ves que pues, el sol sale en todos lados, ¿no? Sí. Y no nada más en los países anglosajones había esta comunión con lo que ellos decían que provenía de Dios, ¿no? Y que por eso podían platicar con él, porque las runas les fueron dadas, no fueron creadas, ¿no? Ajá. Bueno, esa es la tesis. Pues sí, profe, tenemos esa tesis, ¿no? Y de hecho se divide en ese aspecto. La parte histórica, que es muy utilizada, y es como dice, profe, y es su parte, ¿no? De leer y de ver la historia de cómo son las runas, y
pues realmente si se podrán usar, yo también estoy en esa disyuntiva de si se pueden usar para adivinar, para leer el pasado, para ver el futuro. Por esa parte que realmente no se tiene un escrito donde podamos distinguir todas esas runas, donde podamos decir, ah, mira, aquí está esta runa que significa esto. Sí lo tenemos, pero es porque ha pasado de boca a oído. Entonces, híjole, realmente encontrar una escritura que nos diga realmente el significado correcto de una runa, yo lo creo muy complicado, ¿no? Más que nada por eso. Entonces, si atendemos esa parte del análisis y decimos, bueno, esta runa significa esto, pero ha pasado a través del tiempo, pues se va complicando la situación, porque realmente es como un teléfono descompuesto, como puede pasar bien el mensaje, como puede pasar muy mal, ¿no? Y ahí es donde entran esas dos partes, la suya, que es el análisis de las runas, y decir, híjole, pues no está tanta ni tan bien la información para poder utilizarlas, y la otra parte que es la parte mística, mágica, que van a defender, no, es que está así, la historia dice así. Pues sí, está la mágica adivinatoria de las runas, y se basa en cómo fueron entregadas, ¿no? Por Odín, que es el dios de esa parte del Asgard, y que vive ahí con los demás dioses, ¿no? Pero hay algo importante que fue, o que vislumbré en la historia de Odín, ¿no? Odín tiene todos esos poderes, ¿no? Y lo vemos hasta en las películas, ¿no? De Marvel, vamos a hablar de las películas de Marvel, pero tiene algo de historia que ver esa parte, ¿no? Cómo crecen esos dioses, que a la vez yo los tomo como semidioses, porque al final pueden morir, ¿no? Odín puede morir, Thor puede morir, sus hermanos pueden morir, ¿no? Pero están ahí presentes como dioses, tal vez porque son seres más poderosos que el ser humano, ¿no? Que viven más, pero al final ellos también mueren. Entonces dices, ah, caray, ¿cómo está la situación entonces, no? ¿Por qué le fue entregado a Odín esa parte? Odín, como dios supremo, pues de Asgard y de los 9 mundos, digamos, que tiene la mitología nórdica, vikinga y celta, pues se dividen en 3, y es la de los enanos, las de Asgard y las de Middelgar, algo así, ¿no? Pero cómo va Odín a completar eso, o ese, ¿cómo se dice? A buscar más, mejor dicho, el significado de las runas, ¿no? Que es la mitología, y que mucho de eso pues se basa en el significado que tienen las runas, cada runa. No sé si leyó esa parte de la historia, profe. No, te digo, yo lo que sí me acuerdo de la discusión en ese ámbito, Linus, dada muy de dioses, pero bueno, lo complicado nuevamente, o sea, es que hay que recordar que las runas no es un protolenguaje, o sea, es un protoabecedario, o sea, no nada más es el símbolo rúnico, ¿no? Que quiere decir algo, o sea, no hay que confundir que son como las letras ahorita, ¿no? A, B, C, D, etcétera. Inclusive las runas tienen un sonido, o sea, se supone que podía haber runas que como tú la escribieras, bueno, la dibujaras, significaba un tipo de sonido asociado a la letra, ¿no? Se voy a poner así. Sí. Y entonces imagínate lo complicado, pero los protolenguajes, los protoabecedarios eran así, no es coincidencia, y lo cual lo hace muy difícil. Y bueno, viene esta historia, y hay que recordar que esta historia
es una extrapolación enorme, pero enorme. O sea, eso es lo que a lo mejor debería quedar claro para tus oyentes. O sea, la extrapolación de lo que sabemos hoy de las runas a lo que realmente es enorme, es un salto enorme. O sea, la verdad es que no sabemos, asumimos y Exacto. asumimos. Sí, o sea, Y y entonces, asumir yo creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas pues artes adivinatorias, y yo digo que sí es arte adivinatorio porque al final de cuentas, por ejemplo, el tarot dibuja y tiene esos dibujos que al final es arte, ¿no? Y que te da un cierto significado. Que a lo mejor yo siento que el tarot en esta parte está mejor sustentada que las propias runas, ¿no? Y aquí híjole, entra esta parte de las runas donde, ay, híjole, como que se pierde el conocimiento y no se tiene tanta información. Ya no lo tomo algo muy confiable. Son muy bonitas, sí, como arte, son muy bonitas. Pero sí, no sé, hay algo que no me atrae mucho para un arte adivinatorio con las, este, con, ay, ¿cómo se llama? No sé, muy certero, más como el tarot. A mí se me hace esa parte, ¿no? bueno, y de certero, pues ya ves, a mí me va a tocar ser el abogado del diablo en Claro, esta claro. ocasión, mi querido bro. Para tener el izquierdo y derecho, ¿no? Arriba y abajo. Y bueno, ya que cada quien de los radioescuchas, internautas radioescuchas, pues tome su propia decisión, ¿no? Sí, claro. Hay que recordar que el tarot, como bien dijeron nuestros invitados, Demian y Lalo, es un arte. Entonces, señores, compañeros, amigos, hermanos, todos, pues en el arte yo puedo decir lo que a mí se me ocurra y tengo mis propias vibras y etcétera, ¿no? Sí, Si coincide con algo de su vida o algo de lo suyo, hay que tener la mente muy clara para que no coincida en lo general, ¿no? sí. Debe de coincidir en lo particular. Y es ahí donde está la prueba del tarotista, o sea, que a la hora de hacer su arte, llegue a puntos que sean dignos de decir, ah, caray, esto sí conlleva a extrapolarlo a otra dimensión. Pero no ha habido nada, o sea, hay hermanos muy buenos y mis respetos y todo eso, pero el problema es esa conexión artística. Y en cuanto a las runas, nuevamente, bro, tienes razón, ahí sí yo doy todo el favor, o sea, parte de escribir las runas en los objetos, no nada más era escribirlas así, ¿no? Hay que Sí. recordar que tenían un sentido divino. Entonces había arte, o sea, había piedras, había armas, había huesos que estaban adornados con esas runas, ¿no? Y se sabe porque había ofrecimientos tumbas, ¿no? Donde estas runas eran ofrecidas, entonces Sí. se sabía que tenía una parte mística y Ajá. divina. Eso no está en discusión. El problema es el salto, que ni siquiera es una extrapolación enorme, ¿sí? Ujú. Agarrar y decir, yo voy a encantar mi computadora, ¿no? Voy a poner una runa de protección para que no le caigan virus, ¿no? Entonces, pero bueno, toda persona que esté escuchando nuestra conversación, y ahorita ya creo que tenemos un invitado, Sí, este, es Miguelón. ok, Mi que, querido que, hermano Miguelón. que lo ponga, ¿no? Las experiencias son importantes y bueno, y son como tal válidas, ¿no? Y sobre todo de la familia, ¿no? De esta familia simbólica. Sí, así es. ¿Qué tal, querido hermano Miguelón? Miguelón, ¿nos escuchas? ¿Sigues vivo? Ah, creo que A no. lo mejor no oye, no nos oye. O... A ver. Dentro de esta parte, Miguelón,
bueno, participó acá en el chat y dije, ah, sí, es muy cierto, ¿no? Él está metido ahorita en la parte de Yoruba y nos platica de los caracoles, ¿no? Caracoles que son usados en esa parte Yoruba y que están ahí, que se usan para adivinar, que se usan para ese arte adivinatorio y de saber qué va a pasar, ¿no? Y Miguel, ay, ya te escucho. A ver, ahora sí ya me escucha Linux. Sí, adelante, Robert. adelante. Hola, bro. ¿Qué tal, brothers? ¿Cómo estamos? Muy pues bien, aquí muy bien. interviniendo un poquito de lo poco que yo conozco. Sí, adelante. ¿Qué tal? Sí, no, estaba comentando sobre lo que nos decías de los caracoles en la parte yoruba, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de los caracoles? Así es. Mira, sí, bro, adelante. Bueno, sí, en lo que es la regla de Ocha, bueno, pues se utilizan los caracoles. Son de acuerdo a su posición, como caen. Las runas, lo poco que yo he entendido es se utiliza signos tallados en las piedras, de acuerdo a cómo caen, de acuerdo a cómo se acomodan y la letra que es. Existen interpretaciones o o determinados, como dijéramos, haciendo una comparativa, versículos, capítulos, de acuerdo al número que cae, de acuerdo al número que le toca. Sí, muy cierto. Y igual, ¿no? Las runas juegan ese papel acá dentro de la cultura vikinga o celta. Digo, porque no son las mismas, son las runas celtas y las runas vikingas las que más se usan, son las vikingas, es lo que tengo entendido. Pero, y esa parte de la historia, bueno, que nos cuenta cómo se obtuvieron las runas. Pues Odín, para poder entregarlas, hace un sacrificio, ¿no? Y eso nos denota esa parte, que no son dioses, que no son eternos y que pueden morir, pero que buscan esa parte de sabiduría para poder guiar a su pueblo, ¿no? Para poder darles esa palabra, y ahí vemos esta parte que coincide en algo que conocemos los tres, ¿no? Que calla para poder hablar, ¿no? Y él hace esa parte de callar, de estar en ese tallo, en ese árbol, para poder obtener el conocimiento de todo lo que es la vida y de todo lo que es el pensamiento y toda esa parte del esoterismo, el ocultismo y la magia que se tiene con las runas, que nos da de notar la parte de los mesías en esta vida, ¿no? Cómo vienen y obtienen el conocimiento callando, aprendiendo y después dando esa palabra para poder comunicarla. En este caso, pues Odín entrega las runas, ¿no? Dentro de las 24 runas que tenemos, o de las que más se usan, porque creo que hay más, Fio representa la fortuna o la abundancia, y es el dios nórdico Frey. Urus, que representa la fuerza primaria, la salud, y ese va a entrar Thor, ¿no? Thor, que es fuerte, que es vigoroso y tiene la salud, ¿no? Vamos, representa también el rayo, pero también, ¿qué representa ese rayo, esa fuerza? Pues
una protección o una fuerza bruta, una fuerza muy, muy grande, ¿no? Entonces de ahí ya vamos viendo y conociendo la historia. Ansus, que nos va a representar la comunicación o los presagios, ¿no? Que va a representar a este dios, a Odín como tal, ¿no? Y ahí está enlazando, ¿no? ¿Qué entrega Odín entonces para el conocimiento? La palabra. No guarda ese silencio y entrega la palabra y la comunicación para poder dar esos presagios, para poder saber qué está dentro de la vida, ¿no? Ahorita va a entrar un invitado, David, querido hermano David de Guadalajara, a ver si se puede conectar. Creo que, bueno, ahí va. Entonces, ¿cómo ven ustedes, bros? Bueno, desde mi punto de vista, yo hago la comparativa con lo que es la regla de Osha, porque también tenemos, ahorita mencionabas tú, querido hermano, a Odín, que tiene un determinado letra, el rayo tiene otra determinada letra. Nosotros, por ejemplo, en la religión que profeso, que es la regla de Osha y Fa, también tenemos para cada uno de ellos un significado, cada uno de ellos tiene una letra. Les comentaba, es como una parábola en donde se nos dice, por decir algo, el rey Shango fue al pueblo de X y hizo esto y esto y esto y esto, y las personas estaban malas de el estómago porque comían cerdo. Entonces cuando a la persona le sale ese signo, esa letra, ese comentario, es porque esta persona viene por ese mal que trae, que está enferma del estómago por comer carne de cerdo. Entonces ahí es donde nosotros comentamos, no decimos, digo yo, dice Chango que tú traes problemas del estómago por comer carne de cerdo. Entonces Chango le recomendó evitar la carne de cerdo, evitar determinadas cosas, y es lo que se le recomienda a la persona, porque no lo digo yo, lo dice Chango, es lo que comentaba. O sea, la letra permite hablar a los espíritus o a las esencias de esos espíritus, a través de nosotros interpretarle a la persona cómo se lleva a cabo. Lo poco que yo he leído de runas, te comentaba hace cuando me contactaste en la forma personal, que sé poco de runas, no me fue, muy atractivo las runas, mas sin embargo ahora me doy cuenta que todas las culturas, todas tienen su forma de adivinación, lo que son las mancias, la cartomancia, la quiromancia, todas ellas tienen una forma de interpretar, y cada quien, cada pueblo, de acuerdo a la región, de acuerdo a cómo se acostumbraba, hacía su forma de interpretación o de adivinación. Pero no es que adivine uno, sino que uno se conecta con los espíritus, y ellos son los que están hablando por uno, o diciéndonos como si nos susurraran al oído, dile a la persona que hay esto, esto y esto y esto otro, que evite hacer esto y esto y esto otro, que trae este problema por esto y esto y esto y esto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hago alguna consulta con, bueno, el écuele, que es otra forma que utilizamos, son cáscaras de algunas semillas unidas con cadena. Tiramos el écuele y mucha gente me dice, oiga, pero pues ¿usted cómo sabe todo eso? Pues aquí es de cuenta que llegas al confesionario y que alguien me está diciendo qué es lo que tú hiciste. A mí no, o sea, yo no te ando investigando ni nada, ¿sí? Simple y sencillamente a mí me dicen, oye, vengo a consultarme, yo trato de conectarme con los espíritus, y ellos a través de esas posiciones tenemos la interpretación. Para nosotros, mencionabas hace un momento lo que es las runas 24. Nosotros tenemos 16 signos principales,
De esos 16 se multiplican a 256, esto es, cada uno son 16 derivaciones. Entonces, de cada una de esas derivaciones tiene una interpretación. Entonces, de acuerdo a lo que cae en una línea, combinado con la otra, nos da 256 signos. Imagínate en las runas cómo interpretaban ellos ese. Mi hermano Robert nos va a poder apoyar mucho en eso, porque 24, se puede decir que 24 factorial, dependiendo de cómo caigan y combinadas con qué caigan, se pueden dar demasiadas interpretaciones. Sí, muchísimas. Y eso es lo importante de las runas, son 24, pero cómo caen y dónde caen, ¿no? Se tiene un mantel que estuve investigando. El mantel contiene el norte, el sur, norte, sur, este y oeste. Y dentro de este mantel también se dice el campo del sol. Dentro de este pues está el otoño, invierno, primavera, verano, la familia, el amor. Y dentro al inicio pues es el inicio, el principio, ¿no? Y se va expandiendo entre familia, amor, relaciones y toda esta parte. Lo que veía en la explicación es que el mantel tiene toda esa configuración. Los voy a subir a las imágenes al grupo aquí para que las puedan ver, ¿no? Y al tirar las runas, depende de dónde caigan y qué runa caiga, es lo que va a hacer adivinatorio para la persona, para quien esté consultando esta parte de las runas, ¿no? Este mantel es muy utilizado para toda esta adivinación, ¿no? ¿Qué hermano David? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. Hola, bro, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha? Sí, claro, te escuchamos fuerte y claro. Perdón. Deja prendo aquí. Muy bien. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bro. Cuéntanos, de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas, bro? Bueno, mira, yo tengo 25 años como artista plástico y todo lo que es mi trabajo tiene que ver con formas, digamos, geométricas, y con el tiempo entendí que su nombre son mandalas y es parte de como la base de toda mi obra y todo el trabajo que he tenido en estos 25 años. Y al final el trabajar con esas formas pues me ha llevado ahí a conocer cosas como los símbolos, en este caso que estás hablando de las runas, pues me ha tocado, y como lo mencionas, conocer y saber un poco de ellas, que son herramientas para algunos muy interesantes, muy padres. Y pues básicamente mi trayecto es, en estos, te digo, 25 años, a conocer un poquito de todo y de alguna manera pues entender que cada uno tiene su representación dependiendo del lugar, dependiendo la costumbre, las culturas, y que al final pues van enriqueciendo, ¿no? Sí, así es, podemos ver esa parte o identificarla, ¿no? Dentro, ya nos decía el bro Robert, dentro de cada cultura se tiene eso, y también lo enfatizó Miguelón. Cada cultura va a tener las mancias para poder adivinar, ¿no? En este caso los vikingos tenían las runas y las siguen teniendo los celtas, toda esa parte, creo que son los wiccas, ¿no? En tu parte de arte, bro David, ¿cómo ves esas mancias para las runas? ¿Tú las has utilizado en algunas pinturas o algo de tu arte que plasmas? Sí, mira, en mi caso sí las he utilizado en muchas ocasiones, por
la energía que ya tienen, digamos, impregnada como tal, la forma. Yo analizo mucho lo que es su forma, ¿no? Su diseño, que es hablar de líneas muy básicas, Sí, que de alguna manera, si las empezamos, digamos, a analizar o a descubrir, nos dicen, por decirte un ejemplo, lo que tú hace rato mencionabas de lo que es como en donde se tira, ¿no? Pues hablar de lo básico, ¿no? El norte, el sur, o sea, los 4 puntos cardinales, o sea, un centro. Entonces, sí. cuando ves una línea, perdón, dime, No, no, adelante, bro. cuando ves una línea, digamos, partiendo de lo que es, digamos, un punto, lo que es el círculo, lo que es ya el cuadrado, entonces empiezas a generar cada vez figuras más complejas, que en ese caso ya es cuando entro yo haciendo, te digo, mis diseños, que son al final los mandalas que hago, pero al final si analizas cada una de las runas o cada una, diferentes, digamos, formas que se utilizan, pues tiene algún patrón, tiene algún movimiento, y eso también te da a las personas que de alguna manera tienen ya una cierta sensibilidad, pues te da una información o le puedes dar tú una interpretación. Entonces, sí hay, pues, de alguna manera muchas formas, pero en mi caso es lo que son las líneas, lo que son las formas. Entonces yo las interpreto y las plasmo. De hecho, en mi trabajo hay algunas obras que tengo que las utilizo, y de hecho creo que te mandé una imagen en la cual te estoy mostrando lo que son las runas normales y otras que son unas runas, o no son tanto runas, pero son más que nada alquímicas, de los alquimistas. Sí, sí las vi. Me pareció pues bonito el diseño, o sea, es diferente a las que había visto. Las voy a subir, las puedo compartir, bro. Claro, claro. Sí, y de hecho hasta traen como la estrella de David, ¿no? Y toda esa parte. Sí, es que fíjate que cada una de las, digamos, en este caso, si hablamos de las que son de la alquimia, Ujú. sus líneas son muy básicas, o sea, tanto representando lo que es una forma, Ah, como tú sí. ves, o sea, tanto el círculo, el triángulo, Sí. la estrella, digamos, cuando es de 5 puntas, pues que representa pues a un hombre, o Ujú. sea, lo que son las extremidades de una persona. Cuando entras y ves lo que es una estrella o la estrella de David de 6 puntas, pues representa la unión del hombre y la mujer, que es un triángulo hacia abajo y uno hacia arriba. Sí. Entonces, digo, cada una va representando, o sea, cada vez que se hace más complejo el diseño, pues va dando una interpretación que se le puede dar al mismo. Esa, con esas runas alquímicas, ¿cómo diste con ellas, bro? Fíjate que hablando también un poco de los temas que has tenido anteriormente, eh, colecciono tarots. Entonces, en algunos lugares donde he comprado y he conseguido algunos tarot, me las topé. Fue hace ya algunos años, esas las compré en España, pero sí, fue igual buscando cosas. A mí me fascinan lo que son los tarot, o sea, las imágenes, el Sí. estudiar las cartas y todo, pero sí ahí fue en una tienda de esas donde me las encontré. Y en muchos lados, digo, aquí también he encontrado algunas cosas muy interesantes. Entonces, sí, esas de las piedras de la alquimia Sí. son, digamos, de mis favoritas porque, te digo, no he visto otras, pues. No, yo estaba viendo, pues son las runas, las primeras que me enviaste. Son los dibujos en las rocas. Son muy bonitos para mí porque son sencillos. Y pues una de las más conocidas es el símbolo del Bluetooth, ¿no? Que al final de cuentas sí es una runa, ¿no? Y ahí está. Y la utilizan. Y están muy bonitas, son formas básicas como dices. Pero ya al tirarlas dentro de este tapete, pues ya te va diciendo cierta cosa. Ahora, estas runas alquímicas me parecen muy... No sé, me gustan más. Pero es como ya decíamos,
se le está dando diferente sentido a las runas y como que se ha perdido en el tiempo ese significado. Entonces como que siento que las runas, no sé, necesitaría estar más expuesta con ellas y ver cómo funcionan y para tener otra forma de verlas, ¿no? A lo mejor yo he visto más el tarot, lo he visto, he probado más cosas con el tarot, me gusta más en este aspecto, no sé, como a ti te gusta igual coleccionar tarot. En mi caso yo no colecciono tarot, pero me gusta verlos y decir, mira, y algunos tarot que he visto las tiradas y demás, dices, bueno, me gusta más el camino que toma el tarot. De las runas nunca me han hecho una tirada de runas para saber qué magia, qué ocultismo de entenderlas encierra para que puedan decir esa parte, ¿no? Ay, sí, no estoy seguro de las mancias con las runas. No, me parecen muy bonitas, pero, híjole, si me dicen entre el tarot y las runas, yo creo que selecciono más el tarot por lo bonito y de los dibujos, el arte que tiene, híjole, que la mancia que va a representar las runas. No sé tú, bro, cómo lo veas en ese aspecto. Mira, yo creo que sí hay, esa es opinión, digamos, muy personal, que yo diría que son dos vertientes. Una es una herramienta para interpretar a alguien ajeno a ti, uh-huh. Y en mi caso particular, digamos, en mi caso personal, yo las utilizo para verlas, analizarlas, jugar con ellas, meterlas en una obra, y empezar a digamos, a hacer como puede ser meditación, o hacer un análisis de la parte, te digo, de las formas que tiene, el hacer tiradas para mí. Pero más que nada es como, al final, buscar un autoconocimiento, ¿sí? Uh-huh. Independientemente de una interpretación, más que nada, como hay, te digo, otra vertiente que sí es, pues, gente que ya tiene esa habilidad, tiene esa capacidad, pues, de interpretarlas para otras personas y pues dar una información ya un poco más hasta profunda de gente que no conoce, como hace rato lo estaba mencionando, sí, su compañero, que ya es gente que pues ya tiene esa habilidad, que tiene ese don, porque hay gente que no la tiene que estudiar, sino ya tiene esa habilidad pues de tener eso. Entonces digo, yo eso lo respeto, pero sí, digamos, no es mi caso, no tengo yo esa habilidad ni esa capacidad desarrollada, pero en cuestión de, como tú dices, de verlos, de apreciar tanto los tarot como las runas, de ver las imágenes, o sea, eso a mí me genera y me da mucha información. Entonces sí las utilizo, y las he utilizado, te digo, he estudiado también de todo un poquito en estos años, porque fíjate que a mí todas estas imágenes, digamos, de las runas y de cosas, en el trayecto de mi vida como artista me fueron apareciendo, sí, sin conocerlas. Yo, la primera vez que escuché de las runas, te voy a decir que fue en el año 2000, en una exposición que tuve, y pues yo hacía líneas y hacía formas, te puedo decir que no tenía idea de que tenían, digamos, ese nombre, y se me acercaron, eran 2 personas, y me dicen, oye, ¿tú estudias las runas? Y yo, no, perdón, pero pues no sé, no sé qué es eso. No, dice, pues si no las estudias, entonces ¿por qué las pones? Pero ya como riéndose, ¿no? Con una sonrisa, sí, en su rostro. Le digo, no, pues es que no sé. Dice, no, pues es que todos estos símbolos que estás poniendo aquí son runas. Y yo, no, dice, deberías de estudiarlas, dice, porque le darías más otro sentido, ¿no? a tu trabajo, tu arte, y a tu, uh-huh, obra al entender. Y fíjate que sí, pues empecé un poco a estudiar, a analizar, y es muy padre, porque te voy a decir, a mí me pasó otra cosa muy impresionante, pero con los glifos mayas. Oh, ya.
lo que es el calendario maya, también lo estuve estudiando un tiempo, y los glifos mayas los apliqué en una obra, y yo, simple y sencillamente, para mí era jugar con ellos y crear, de alguna manera, yo es como tomar una fotografía de mi mente cuando lo hice la obra, y los puse en el cuadro. Lo que me impresionó fue que cuando lo expuse, un amigo, que después fue mi amigo, en ese momento no lo conocía, vio la obra y empezó a explicar a sus amigos una historia que él estaba interpretando por dónde estaban acomodados los glifos y lo que significaba cada uno, que hasta pues yo me quedé sorprendido porque bueno, pues jamás yo hubiera no, ni siquiera me hubiera acercado a lo que él mencionaba. Mi idea era totalmente diferente, ¿no? Pero sí es muy padre porque al final estás comunicando, o sea, en mi caso como artista al utilizarlo, y hay gente que tiene habilidades pues para interpretarlo a otro nivel. Como sí, yo digo, los mandalas, para mí, o sea, independientemente de que la palabra mandala significa círculo o círculo sagrado, para mí son, digamos, puertas, son ventanas, pero hacia tu interior, porque cada persona que está enfrente de uno, lo que está viendo es como si fuera un espejo. Sí. Bueno, lo interpreta. Yo aquí, no sé, difiere un poquito en cuanto a qué es como nos interpretan. Realmente es lo que nosotros proyectamos. Esto es, muchas veces nosotros, y me ha tocado ya algunos datos así de personas que sin querer dibujan algunas, llamémoslos glifos, llamémosles trazos, que no saben qué es, pero resulta que abren puertas. Y me tocó en alguna ocasión donde una de mis hermanas, uno de los trabajadores, se puso a hacer dibujos en un cristal de un camión que tenía tierra. Y me dice mi hermana, oye, es que he tenido muchos accidentes aquí en el negocio. Y le digo, oye, bueno, pasé yo a revisar esto, lo otro, veo, y le digo, oye, ¿quién hizo ese dibujo? No, pues uno de los trabajadores. Y le dije, bórramelo inmediatamente, porque estás abriendo puertas a lo que es ¿cómo se llama? Entes negativos. Lo borró, y una vez que lo borró, empezó a mejorar ahí en su negocio. Desafortunadamente, no sé si ustedes hablamos de lo que es, digamos que runa también podría ser la estrella de 5 puntas. Para muchos, la interpretación de la estrella de 5 puntas, en el sentido que lo conocemos positivo, una de las puntas hacia arriba, nos dice que es todo lo benigno, todo lo bueno, todo lo positivo. Pero si invertimos ese mismo pentagrama, nos da lo que es o interpretamos la cuestión negativa que se utiliza en cuestiones demoníacas. Regresando un poquito con las runas, muchas veces, no sé si recuerdan ustedes, cuando las 7 plagas de Egipto, lo menciona, el que se hicieron trazos con sangre de cordero para proteger las casas de los judíos y las casas de los faraones y de todos ellos que no tenían esas, no estaban talladas en la piedra, sino pintadas con la sangre del cordero, ¿sí? Fueron la protección. En el caso tuyo, mi hermano David, yo considero que a veces algunos de esos glifos o tallos que haces en tus esculturas tienen mucho que ver. No sé si hayas notado que al hacer algún trazo o alguna mandala, esas piezas se comercializan muy rápido. ¿Por qué se comercializan muy rápido? ¿Porque están muy bonitas o porque traen ese símbolo que es un símbolo de comercialización rápido? En lo que es
la religión, Yoruba, existen firmas que son cuadrantes, en donde en cada cuadrante ponemos palitos y bolitas. Ahorita veo que nuestro hermano Robert se desapartó un poquito, pero sabemos que en informática, y tú lo sabes, Linux, tenemos lo que es el palitos y bolitas, que es el lenguaje como se escribe en mucha información. Entonces, todos esos trazos que se hacen, si se hacen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, tienen el porqué de cada cosa. Nada está hecho al azar. Todo tiene una forma de ser. Desafortunadamente se ha perdido mucho esa percepción del ser humano, de esa sensibilidad para saber cuando tienes tú algo negativo, ¿sí? Todos escuchamos el que la cruz, como protección para X, es el Tao. Ese Tao, los egipcios lo utilizaban como protección para pasar en el inframundo, ¿sí? Entonces, tiene su significado. Podríamos hablar que cada uno de los símbolos que se trazan, se graban, se burilan, se hacen, deberíamos de utilizarlos con responsabilidad. No es trazar por trazar. Y a veces damos conocimientos a personas que no están capacitadas para manejarlo, y se abren puertas y después andan con que, ay, Ave María Purísima, ¿qué pasó? ¿Y por qué me está yendo mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pues claro, abriste tú algo negativo y eso es lo que te va. Y después no saben ni cómo cerrarlo, es lo peor de todo. No saben cómo cerrarlo. Entonces, ¿cómo le llaman cuando es palitos y bolitas, mi Robert? Bueno, ¿te refieres al código binario? Ese, el código binario, se me fue ahorita el nombre. El código binario, con el código binario podemos escribir infinidad de acuerdos que realmente de temas, y nosotros, por ejemplo, en lo que es la interpretación del EQL, son círculos o semillas circulares que si cae por el lado blanco es un palito, pero si cae por el lado oscuro es un círculo. Entonces, cuatro círculos en el lado derecho, un palito, un círculo y dos palitos, me da un número o apartado. Entonces me dice que está Oyepuntesia, que es el nombre que puse, que es realmente mi signo, en donde Changó me habla de muchas cosas. ¿Qué es lo que debo de hacer en mi vida? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué es lo que debo de evitar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces me está diciendo cómo debo de conducirme, ¿sí? ¿Qué me prohíbe? ¿Qué me beneficia? Ese código binario, híjole, creo que en algunas fraternidades y los que estamos ahorita comentando conocemos ese código binario, porque vemos símbolos que decimos ¿por qué 12? ¿Por qué el 1 y el 2? O sea, y cómo lo representaban también los mayas, con palitos y bolitas. Ahorita lo que comentaba aquí mi hermano David, esos palitos y bolitas, ese código binario, o sea, para nosotros es nuevo en informática, pero estaba utilizado desde tiempos inmemoriales. Lo que yo les menciono, por ejemplo, la religión Yoruba, estamos hablando que son de África, del Tigris y el Éufrates, donde se considera que fueron los orígenes de la creación, o por lo menos de Adán y Eva. Entonces, es muy interesante conocer las runas. Mencionabas tú, mi hermano Linux, que no te gusta las runas, que te gusta más el tarot por los monitos. Sí, a mí también el tarot, a mí en lo particular el tarot se me hace un poquito más fácil que interpretar el Dilogún, que es la tirada del EQL o de los caracoles, porque hay que estar estudiando qué
Cada uno de esos tiene un número, por decir algo, la carta 53 tuya del tarot, para mí son 256 cartas, y entonces aprenderme las 256 cartas, híjole, es más difícil, pero se me hace más interesante porque viene más desmenuzado, más fácil. Una vez que ya las aprendiste, es más fácil o poder decirle a la persona o tú mismo interpretarlo. Esto va detallado a que es más, vamos, es más detallado, más focalizado ese punto, ¿no? Del significado que puede tener. Exactamente, en las runas, por ejemplo, tú hablas de 24, pues sí, dame 24 opciones de interpretación, en cambio, dame 256 interpretaciones, pues, o sea, va a ser más específico si me dices, la 200, mira, la 200 dice específicamente esto, y en cambio, la número 20 de la runa, me va a decir en global, no en específico. Por eso a mí se me hace un poquito más Una disculpa que se nos fue el contrato con Zoom. Por aquí seguimos al aire. Pues sí, querido hermano David, como decíamos, ¿no? Al final de estas mancias tienen un arte que se conecta contigo y a lo mejor tú ni sabías, ¿no? Y estabas dibujando estas, ¿cómo se llaman? Estas runas dentro de tu arte. Y te conectas en el universo y ahí están esas respuestas que buscaban los celtas, los vikingos con estas mancias de las runas, esta adivinación de predecir el futuro y demás, ¿no? Pues fíjate que yo pienso que hacia donde en mi caso personal siempre me he enfocado es como a lo más básico. Como te decía, las líneas, las formas, los colores básicos, es un lenguaje universal. Sí. O sea, ese no tiene fronteras, no tiene, digamos, una lengua, un idioma específico, sino puede... Formar a través de internet, ahí ya estás. Entonces, no. A menos de que ellos te hayan apagado el micrófono. Okay. ¿Sí? Ahí tú ya tienes activado cámara y micrófono. ¿Ya me escuchan otra vez? Claro que sí. Estaba hablando perdón. David, bro. Sí, perdón que he interrumpido. Lo que pasa es que ya sabes que el Zoom, me sacó cada tiempo. Sí. Ya se terminó. A todos. Seguimos. Ok, pero seguimos nosotros. Ok. A ver, sí, le digo, pues es interesante ver diferentes vertientes, corrientes de interpretación de runas. Sí. Porque todos son runas. Todo. ¿Sí? Las placas que traes en tu coche son runas. El símbolo que traes en la medallita es runa. Todo es una runa. Sí, muy cierto. Todo te va a dar un significado. Una interpretación, un código de conducta, un código de bienestar, un código de inestabilidad. ¿Sí? Sí, por eso... Pero bueno, o sea, perdón que te interrumpa, yo algo había leído de las runas, no te quise decir, sí, pero lo que sí sé es que no sé si estemos en privado o estamos, todavía en conversación con... Estamos abiertos, ¿no?
Todavía hay, todavía llueve. Sí, mucho. Ok. Bueno, ya sabes que para determinados grados tiene sus determinados signos. Sí, así Cada es. grado, entonces, pues desafortunadamente no se pueden hablar de algunos símbolos como tales, ¿sí? Y pues es muy interesante que todos practiquemos. Realmente todo concatena con todo. ¿Cómo es posible que los egipcios tengan algunas características de los aztecas y de lo que es los sioux, algunas escrituras que dices tú, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo se pusieron en contacto? Pues sí, el universo es uno. Sí, estaba viendo esa parte y platicamos al inicio el profe Robert y yo antes de que se conectaran tú y David de esa parte que se conectan, ¿no? De las runas que están ahí y que está el anglosajón, el latín y el griego y viceversa, ¿no? Que se tienen con las runas y ese significado. Por eso, pues sí, a través del tiempo se ha cambiado el significado de las runas. Entonces no es muy exacto como los caracoles, como todo lo que tú utilizas. Se me hace un poquito más exacta esa parte, ¿no? Las runas están muy desplegada la información, no se tiene tanta, ¿cómo se dice? Tanta documentación como esta parte de Yoruba, como la parte del tarot, aunque son pocas además, pero se tiene ya documentado más ampliamente, ¿no? Las runas, está esta disyuntiva entre la adivinación y la búsqueda de qué significan realmente, de esa magia que tienen y qué dan el significado. En esta parte entra también lo que decía el bro David, él las pone en su arte porque se le da, él lo pone en su arte porque le llegó la inspiración, porque llegó la inspiración no sabemos, ¿no? Ahí está. Yo siempre he dicho, tenemos conexión en el pasado, tenemos conexión en esa parte que alguna vez, juntándote con vos, juntándote con el profe Robert, con David, con alguien más que estuvo en enlace con estas mancias, a lo mejor te invade ese conocimiento y se impregna en ti, ¿no? Y hace recordar, puede ser vidas pasadas, ¿no? O algo así, y que te traen, a lo mejor viviste en Normandía, viviste en África, viviste acá en América y demás, y todo eso te va haciendo recordar esa parte de ti para conocerte a ti mismo. Algo muy importante que tocó el bro David de las mancias y que tú también lo tocaste, ¿no? Y son para conocerse a sí mismo más que para otra persona, porque si te conoces a ti mismo vas a poder ayudar a los demás, ¿no? Y tanto el tarot como las runas, como los caracoles y toda esa parte de mancias son para conocerte a ti mismo, ¿no? Y las runas igual nos cuenta esa historia de Odín, que mientras iba cayendo por mucho tiempo, por largo tiempo, cae y va obteniendo ese conocimiento. Entonces si vemos esta parte de que tenemos de conocimientos, pues nos dice algo que es calla antes de hablar, ¿no? Y en el largo tiempo que caía, ¿qué? Pues lo puede reconocer ahí, ¿no? Puede ver tener ese conocimiento. Sí, ahora que lo vemos así, las runas pues nos traen y nos cuentan esa historia de Odín para obtener ese conocimiento, el análisis, ¿no? El callar para poder saber qué hacer o cómo llevar tu vida. Por ejemplo, otra de las runas que se me vienen a la mente son los signos del zodiaco, porque si se fijan son puntos en lo que es el cuerpo celeste, en donde Orión, Géminis, o sea, son
puntos que se trazaban, y esos se dice que nos afectan los signos del zodiaco. Algunas personas me dirían, ay, y me dijeron, ay, ¿a poco tú crees en los signos del zodiaco? A ver, y mi respuesta fue la siguiente, con otra pregunta. Si la luna afecta a lo que es el mar, nosotros que somos una 100 millonésima, milésima, no sé cuánto parte del sistema, ¿nos afectará o no nos afectará? ¿En qué afecta el mar? Simplemente la marea, ¿sí? ¿Los otros astros nos afectarán? Entonces, pues yo en mi muy personal punto de vista, yo digo que sí. Hay quienes no lo creen, bueno, pues es muy respetable, ¿sí? Dijo nuestro ilustre y poderoso hermano también, no estoy de acuerdo con lo que dices, mas sin embargo defenderé con mi vida tu derecho de decirlo. Sí, muy cierto, muy cierto. Bro David, ¿sigues por ahí? No, parece que no. Mi Robert, con respecto a las matemáticas, yo pues sé que tú eres muy bueno para la informática y Linux igual. Pues realmente, ¿cómo escribes el código binario en donde si tú le dices, escribe este código binario, te sale y puedes, al ir en la computadora, te da toda una información completita de lo que tú quieres decirle a esa persona, presionando por decir algo, no sé, al 64, ¿sí? Entonces, nos da eso. En las runas yo considero que es igual. Nos da, esas runas cayeron en tal posición, combinado primero a apretar Alt y luego 64. Entonces nos dice, vete aquí y te va a dar esto. ¿Qué nos podrías comentar, mi Robert? Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí, verdad? Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí vamos a coincidir, Linux, yo, quizás en lo general. Es una herramienta, bro. O sea, el código binario es para poder comunicarnos de una manera sencilla con un componente electrónico, ¿no? Bueno, una serie de componentes electrónicos. Se hace sencillo, nosotros, el humano lo hace sencillo, porque son condiciones eléctricas de 1 y 0. Entonces, es una herramienta, al igual que la runa, al igual que la simbología matemática, en fin, todo eso son herramientas que permiten una comunicación con algo. En el caso de las runas, en el caso de tu religión, en el caso de todas las religiones, pues lo que está tratando de hacer el ser humano es de comunicarse, ¿no? De entender, de extraer información de la naturaleza, analizarla y ser una, ¿no? Estar en conjunción con ella. No, yo igual no creo que el universo sea un arte, es un azar, ¿no? Yo creo que todo está ligado. Y el hombre ha estado buscando esa conexión, a veces de manera empírica, como nuestro hermano David, ¿no? O sea, no es extraño que una experiencia empírica de un conocimiento empírico, ¿no? Que es lo que a él le pasa, o sea, el caso de haber escrito algunas cosas y que resulte en ciertos beneficios o en cierta conexión, o sea, inclusive a nivel sentimental, ¿no? A nivel pues no de la razón, ¿no? Entonces, el caso de la computadora, bro Linux, no sé si ahí convivimos en ese sentido, es la comunicación de manera rápida y sencilla para con una máquina, ¿no? Porque así debe ser, o sea, ese es el lenguaje. Pues sí, realmente coincido con tu propuesta, profe. Realmente es la simplicidad de un lenguaje para la comunicación de hardware dentro de estas máquinas, celulares, etc. Pero sí vemos el blanco y el negro ahí, sí tiene más cosas que ver y en esto ahorita se me viene a la mente el biohacking, ¿no? tan evolucionado está esta metodología del 0 y 1 en binario, que ya podemos ver esa parte de la biología
y de la genética, ¿no? Si con 0 y 1 podemos hacer muchísimas cosas, variantes cosas. Ahorita se me viene esa parte de las hélices del ADN, cuántas posibilidades va a tener más de generar más cosas, ¿no? Sí, aquí es algo de lo que yo quería comentar, dice David, es que yo los pongo sin saber, con todo respeto, mi hermano, de desconocimiento, porque genéticamente no sabemos en qué época tú ya manejabas runas, y al manejar runas en la genética, o sea, todos estamos conscientes de una vida pasada, y tú esas runas a lo mejor ahorita no recuerdas, se te vienen a la mente, pero no recuerdas en qué. Y ahorita mencionó mi hermano Linux lo que es la genética. No nos olvidemos que la genética traemos nosotros a nuestros antepasados, porque traemos los genes de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de todos ellos, ¿sí? Y en alguna de otras vidas los genes se vinieron acumulando. Entonces toda esa información la hemos acumulado. Que tenemos el disco duro partido y en este momento estamos utilizando el lado C, pero si nosotros pudiéramos o aprendiéramos a irnos a la partición del lado A, entenderíamos muchas cosas. Desafortunadamente no lo hemos practicado. Sí, había por ahí un ejercicio que nos ponía, no sé si algunos lo recuerdan, al doctor Agustín Lanuza, que lo que era en Cábala, tomé algunos cursos con él y hablaba de lo que es la genética. En Cábala está representada runas genéticas en donde todos tenemos el conocimiento, que nos tapamos determinada área del cerebro y no la recordamos, que de repente se nos viene, ¿sí? Entonces, David, o sea, se te van a seguir viniendo esas runas y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque genéticamente ahí traes tú ya inscrito esas runas. No sabes por qué, pero las pones. Y en tu arte, pues yo considero que el ser, por lo que veo al fondo de tu cámara, veo ahí unos cuerpos humanos o como tipo maniquí, no sé qué sean, pero ¿por qué se te dan? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se te da esa habilidad? No te escuché, perdón, la última palabra. Que si alguna vez te has preguntado tú, ¿sí? ¿por qué se te da esa habilidad? Te digo, sí, y te puedo decir que yo lo que te hablaba en las experiencias que fueron hace 20 años, fue lo que me pasó, que no tenía yo cómo explicarlo, pero ya en estos años he tenido, como dices tú, pues ya la conciencia y los elementos para yo poder también compartir, porque yo te puedo decir, lo que tú mencionas es algo en lo que estoy de acuerdo, de que yo lo hacía y a mí me daba sentido lo que hacía y me transmitía tanto emociones, sentimientos, mi trabajo, los símbolos, las runas o los elementos que ponía. Pero con el tiempo ya pude también darles nombre, que era lo que yo no tenía conocimiento, y en este tiempo que he estado ya pues aprendiendo pues ya un poquito de todo y de muchas otras cosas, ya para mí es más fácil poderle decir a una persona cuando ve algo en mi obra, pues decirle de dónde viene por lo menos, ¿sí? Y darle ya un sentido más a lo que yo, una interpretación a lo que yo percibí en el momento de que tuve esa conexión. Para mí a veces me dicen, oye, pues, ¿haces meditación o qué haces? Pues, hago mucho de estar de trabajo interno, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo el diseño, cuando estoy pintando, porque me meto en la obra, en cada una de los diseños, pues estoy ahí adentro.
Y para mí pues es como entrar a un viaje, a un espacio, a un lugar y donde están los colores. Y es que todo va de la mano, digo, tú me hiciste recordar lo que es la vibración, lo que es el ritmo, lo que es y el sonido y el color y todo. Entonces todo tiene algo, al final va de la mano, todo va en una cierta como armonía, como dices tú, mira, hasta las placas de los coches nos dicen algo y tiene ahí una cierta vibración, el color de cualquier cosa en donde esté impuesto el color, también tiene su propia, digámoslo así, su propia energía. ¿Qué pasa si nosotros, fíjate, yo hace tiempo, aunque ahorita no sé por qué se me vino a la mente, pero un ejercicio que decían, ¿no? Ponte una camisa que sea naranja, color naranja así, pero fuerte, y te va a sacar una sonrisa. Y cuando la escuché la primera vez, o sea, no, y pasa, sucede, porque el color genera mucha alegría, o sea, transmite eso. Entonces, muchas veces ahorita ya en otras áreas lo utilizan como decir, vete a un lugar, tú mencionabas el mar, la playa, y pues te relaja, o sea, el sonido, el agua, el movimiento, o sea, los colores, sale al cielo a un campo verde y te está transmitiendo. Entonces, todo, como dices, al final las runas son como una pieza pequeña de un lenguaje, y hay gente que tiene habilidades para darle una interpretación, pues ahora sí, muy, muy amplia, pero al final, pues es una herramienta que en cada lugar se fue desarrollando de manera diferente. Creo que es parte de la necesidad de todos en diferentes lugares, creo que siempre ha sido la misma, de comunicarnos. Entonces creo que la información, pues por un lado viene de manera genética, y por otro lado, pues es ahí en una, digamos, mente colectiva, ¿no? De que está ahí, que algunos se pueden acceder, digo, yo siento que puedo acceder cuando trabajo con mis obras, entonces creo que también ahí es cuando puedes tú acceder a cierta información que en físico nunca la has tenido, más sin embargo tienes la posibilidad de tenerla a la mano, ¿no? En algún momento. En el punto que tú estás hablando, yo os invito a todos y cada una de las personas que nos estén escuchando, pensamos que se nos vino la idea, y por qué no interpretarlo como que hicimos una conexión con familiares, con seres de otra dimensión, con no sé cómo explicarlo. Decían por ahí que Nikola Tesla, ¿perdón? Simplemente con otra vía de comunicación, ya, o sea, ¿sí? Encontraste con esa frecuencia de radio y captarla y pues, explotarla, ¿no? Exactamente, por ahí mencionaban que Nikola Tesla tenía contacto extraterrestre, porque todas sus invenciones, dices, ¿de dónde le viene a tanto conocimiento? O sea, pero hay un punto que he leído en el aspecto de que él consultaba mucho determinados números, y esos números, si se fijan, inclusive las posiciones que él toma en algunas fotografías que le tomaron, es una meditación en donde se pone abajo de lo que es la bobina y están los rayos y él está sentado y está meditando. Entonces hay conexiones. Yo respeto a las personas que digan que somos únicos, que no tenemos a nadie más. Pues hay otras dimensiones. Entonces, y simplemente tenemos nosotros, por ejemplo, yo en lo particular me aboco mucho a lo que es los antecesores, mis abuelos, mi padre, mis hermanos difuntos, todos y cada uno de amigos que ya inclusive murieron, siguen teniendo esa comunicación, que a veces no los escuchamos, sino que se nos viene. En el caso de David, se nos viene esa inspiración, ese gusto, ese sabor por hacer obras bellas. No sé, a mí me ha pasado que hay cosas que hago y digo, ay, no, a mí no me gusta, pero hay personas que llegan y dicen, oye, qué padre está esto, es que mira, yo aquí veo esto.
Pues sí, pero a mí no me gusta. Y yo pienso que a él le ha de haber pasado alguna ocasión que dice, ay, no me quedó feo, y alguien le ha de haber dicho, oye, pero es que está padrísimo. Pues sí, pero esa es la vibración que esa persona tiene en ese momento de ver su arte reflejado en los pensamientos que trae en el momento. Así es, bro. Muy cierto todo eso. Pues ya para cerrar, algo que quieran en 3 minutos decir cada uno. O sea, 3 minutos para cada uno, Sí, o un minuto. Mi Robert, a ver, inspírenos. Profe Robert. ¿Sigues ahí, profe? Sí, aquí sigo, Linux. Ah. Pues yo como siempre, pues agradecerte la invitación, Linux. Yo creo que hoy los ponentes, David y nuestro querido hermano, pues han sido luz en cuanto a sus grados de experiencia y pues lo que manejan. Yo creo que eso es importante comunicarlo, que sepan que hay gente que tiene este tipo de experiencias y que tiene una manera de comunicarla, ¿no? Y que es un programa que respeta los puntos de vista de todos, ¿no? Los presenta y ya cada quien hace su síntesis. Sí, así es. Entonces, eso es para celebrarse y bueno, y agradecerte nuevamente, Linus, agradecer a nuestros hermanos presentes la oportunidad de que compartan cosas tan bellas y únicas, personales, y que nos ayuden a elevarnos en el buen sentido de la palabra. Gracias. Su canal de YouTube, que lo sigan. Para sí, sus para sobrinos, todos, hijos y demás, hagan experimentos e investigaciones. Sí, llevarle esa curiosidad a los niños para que se maravillen, ¿no? Puedan todavía asombrarse de lo que es la naturaleza y el universo a través de STEAM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Ahí en Robert Rodríguez, se maneja una liga por ahí. Gracias, Linux. Gracias. Querido hermano David, ¿alguna conclusión, detalle que quieras dar? No, primero pues agradecerte esta oportunidad, bueno, y compartir un poco pues de lo que uno trae ahí en la cabeza dándole vueltas, compartir con los demás. Pues mira, la experiencia hoy precisamente por lo que dices de las runas, pues para mí siempre ha sido padre, pues de manera muy interna, muy personal, el jugar, el tenerlas, el contacto con ellas. Entonces siempre cualquier cosa, cualquier elemento, el que tenga imágenes, que tenga símbolos, a mí siempre, desde que tengo uso de razón y conciencia de ver algo así, me ha llamado la atención. Entonces, en el caso ya específico de las runas, para mí siempre son como un elemento, ¿no? que está ahí presente en mi trabajo cuando hago, te digo, mis mandalas o mis obras. Entonces, creo que pues para mí me han servido y creo que a la gente que nos pueda acercarse a ellos, simple y sencillamente pues para conocerlos y darse una idea de los elementos, cómo están diseñados, y están en todo nuestro entorno. O sea, ahorita si somos observadores, dos cosas están en las cosas o en la ciudad, en los elementos con los que tenemos a diario, como están en la naturaleza. Entonces, creo que si somos nada más observadores nos vamos a dar cuenta que allí están, siempre han estado y siempre van a estar. Entonces, nosotros entenderlos y estar como en armonía y fluyendo con ellos, el entender, poderlos utilizar para vivir, pues creo que es algo que puede servirnos a todos. Entonces, pues agradecerte y a mis hermanos también, pues agradecerles la oportunidad de compartir opiniones con ellos. Pues muy buenas noches a todos. Gracias, bro. Y dinos dónde podemos ver tus obras. Mira, tengo mi página, que es casi tal cual página, y mi nombre pues es David Delgadillo, donde están pues mis obras, exposiciones, y ahorita pues tengo un libro también de mandalas que acabo de sacar el año pasado pues, salió. Muy y bien. Luego metemos el gol, ahí está en Gombi. Está muy bien.
No, gracias por acompañarnos y por tu explicación, ¿no? De cómo usas las runas dentro del arte. Ya no de la adivinación ni de nada, pero eso te ha llevado a que investigues las runas y que coincidentemente personas que las conocen las interpreten dentro de tu arte. Que eso Claro. es algo muy bonito, ¿no? Gracias, bro. Gracias. Miguelón. Por último, Ándale, mis hermanos, pues, no. Mis hermanos, ya me está diciendo que quiere ir al súper. Saludos a la hermana, ¿verdad? Sí, no saluda ni nada, pero bueno. No, lo que pasa es que está ella en cursos también, está tomando cursos. Muy pero bien. Pues, en conclusión, cada una de las firmas que hace mi hermano David en sus obras, porque pues se supone que cada una de sus obras tiene, no sé si ponga ahí una D, no sé, para representar su obra, es una runa. Y un mandala, si tú logras encontrar un mandala con el cual identificarte, es tu firma específica tuya, de ti. Por ejemplo, tenemos un Picasso, tenía sus formas características, un Da Vinci, un Miguel Ángel, tenía su firma en sus obras, cada uno tiene sus obras. Entonces, la forma en que tú haces tus obras es un mandala o una runa que le imprimes a cada una de tus obras. Los trabajos que hace mi hermano Robert en informática, o sea, tiene su forma característica, o sea, es su huella digital, su ADN impregnado ahí de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su forma de expresar su arte. Así ¿sí? es. Y esa es la mandala o la runa que le imprimimos a nuestra obra. Y pues seguir investigando, porque realmente, por eso decía yo, me preguntaba en la mañana mi hermano Linux y le digo, pues yo ya no sé ni leer ni escribir, apenas balbucear, porque mientras más empiezas a aprender, dices, me falta más por aprender. Entonces quiere decir que yo solo sé que no sé nada. Así es. Pues combinarlos a que sigamos aprendiendo. Y esa retroalimentación. Ahorita pues la teníamos la logia simple, compuesta, ya teníamos 4, y pues esa retroinformación que estuvimos dando, más las personas que están participando desde el chat en forma externa, ya teníamos completo, ¿sí? Ya era perfecta. Entonces pero no digas. No, el que tenga oídos para oír que escuche, ojos para ver que vea, y boca para que transmita. Yo simplemente estoy dando conceptos. El que le entienda, lo entiende. ¿Sí? O sea, ¿de qué se trata? De que todos nos retroalimentemos. Eso sí. Ten esta información y dame esta información, y seguir con ese método de aprendizaje que es, y lo decía mi hermano Linux, muy importante, boca a oído. ¿Sí? Entonces, pues, que el gran arquitecto a todos nos colme de bendiciones, que Olofio, Loro, Nolodumare, me los colme a todos ustedes de salud, y más en esta situación que estamos viviendo, que pues la naturaleza necesita su depuración. Sí, y los que se han estado yendo, pues han estado siendo depurados. O sea, vamos viéndolo desde el punto de vista positivo, pero también no hay que acercarnos a ser depurados. Hay que protegernos, cuidarnos, utilizar el tapabocas. Así es, bro. Pues muchas gracias por estar aquí, por tomar esta llamada y compartir tu conocimiento tanto de Yoruba como de runas, ¿no? Que tienes y tu caminar. Sí. Muchas gracias, bro. Y pues nos despedimos de este programa. Si no, antes recordarles que tenemos al trío monstruoso, que no me acuerdo el tema que ahora van a tocar, pero véanlos. Al consultorio de tío Eddie. También ahorita no recuerdo qué tema va a tener, pero también pídanles consejos, destrócenlos. Díganle los que quieran a esos chavos.
No, no es destrozarlos, es simplemente presionarlos a que nos den más información. Saludos y ¿Sí? nos despedimos. Hasta Saludos luego. para todos.